Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos a otra edición de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés y ya usted está con sus moderadores y una invitada. Está por aquí Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Saludos, muchas gracias y buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y un saludo bien hermoso para Micaela también. Y ahí está en cámara también Micaela, de invitada de José Ocasio, el presidente del Partido de Ponce. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y como siempre, hoy tengo a Micaela presente, así que el saludo se lo doy directamente aquí. Muy bien, vamos con los titulares. Siempre les recordamos a los compañeros que este miércoles 12, pasado mañana, tenemos una cita con la lucha por nuestro sistema de retiro y en contra de la privatización de la autoridad frente a la Junta de Control Fiscal a partir de las 10 de la mañana. Hay una oferta de unos bacalaitos o algo que se va a preparar, pero yo no tengo esos detalles. En los titulares, hoy la prensa reporta que Luma tiene más de 300,000 querellas en su haber. Ellos alegan que heredaron algunas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no pudieron precisar. Vamos a hablar de la saga del transformador que está de moda ahora, el que anda por allá por el área metropolitana. Y vamos a hablar también de la gobernadora, qué va a hacer con nuestro sistema de retiro, porque se sigue hablando de eso. Y un partido de oposición propuso unas medidas para resolver de una vez y por todas el futuro del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y de nosotros los jubilados. Y ya tiene oposición como muestra de la falta de voluntad, al parecer, de la administración. Sobre esos menesteres, el compañero Ocasio va a comenzar. Adelante, Ocasio. Pues cómo no, se ha vuelto, por lo menos en el día de hoy, varias noticias que tienen que ver con las propuestas de lado y lado. Una, pues, como tú bien planteas, el Partido Popular está haciendo unas propuestas. No las logré escuchar completas, pero ante esa propuesta le contestó el SAL de la energía. Josué Colón le plantea de que una de las posibilidades que están ahora, por lo menos las mencionó, reducirlo en el 10% de los presupuestos de Luma y de Genera, exigirle la devolución de cerca de 500 millones a Luma, recordándole a los que nos escuchan que siempre hemos estado diciéndole que desde que llegó Luma, la autoridad le pasó sobre $1.000 millones. Y eso era adicional al presupuesto que tenía asignado Luma para operar el sistema. Hablaron también de hacer, obviamente tendrían que hacer un ajuste en el plan fiscal de reducción de la deuda de la autoridad. Y una de las cosas que me estuvo curiosa, que también incluyó en sus expresiones de que en los próximos días estará enviando una carta de información al negociado de energía que tiene que ver con los incumplimientos que ha tenido New Fortress Energy, la entrega del combustible a las centrales de San Juan. O sea, que aparenta ser que cogieron ese tema para exigirle o cobrarle esos costos a New Fortress. Veremos a ver qué se acontece, porque tenemos que recordar también que todavía veremos el famoso nuevo contrato de los 7 años y los 4.000 millones, que todavía a esta altura ya estamos en la primera semana, prácticamente la segunda semana de noviembre, y todavía la Junta de Control Fiscal ni el negociado se han expresado con relación a ese contrato. Fíjense
hay un detalle que es muy revelador. Yo recuerdo que hace quizás un par de meses, el Partido Independentista Puertorriqueño presentó una propuesta en el Senado para revertir la privatización de la autoridad, donde se creaba, se enmendaba la ley orgánica de la autoridad y se ofrecían distintas alternativas, distintas estrategias, mejor dicho, para una transición ordenada, que el pueblo no se le afectara el servicio de electricidad. Y aquello fue explicado de forma minuciosa y detallada, y en el Senado no se atendió con la seriedad que necesitaba ser atendido, sino que sencillamente en una votación a viva voz, en menos de 5 minutos, mataron aquel proyecto. Y si bien es cierto que era un proyecto de un partido político, era un proyecto serio, y no porque viniera del PIB, porque hay otros partidos que en ocasiones presentan proyectos serios, originados por el proponente, quien fuera, porque también hay personas muy dedicadas en la legislatura. Y aquel proyecto corrió la suerte de todos los que no son proyectos que vengan del partido que domina el poder en Puerto Rico. Y en este momento estamos viendo una situación parecida, porque entonces el Partido Popular y el hecho de que el Partido Nuevo tenga dominio de las cámaras legislativas y de la gobernación y del Tribunal Supremo y de cuantas cosas más, no significa que son los paladines los únicos que tienen la razón en la forma de originar proyectos y que tienen la mejor de las intenciones. También hay otros, y creemos que en la democracia, cuando esos ejercicios se llevan a cabo, deben ser considerados seriamente. Yo aquí no estoy optando por ninguna preferencia política. Yo estoy optando por el diario vivir en la legislatura para propósitos de beneficiar al pueblo con unas medidas que le hagan justicia. Y por ejemplo, las personas que estuvieron hoy, yo vi el reportaje a las 11 de la mañana, hablaban de unas cantidades de dinero que podían retenérsele a Luma y a Genera, que fácilmente podían lograr unos 500 millones de dólares. Y hay quien podría decir que eso es una utopía, que no es otra cosa de que pensar en cosas en aspiraciones que no son realizables. Pero en este caso son planteamientos que sí son realizables, porque se ha demostrado hasta cansarse de escucharlo, y con la información gráfica en la mano, que Luma y Genera aquí vinieron a robar. Y nos están robando no solamente el costo por el servicio a través de lo que nos obligan a pagar, porque si no nos cortan el servicio, sino que se están aprovechando de las coyunturas económicas y las oportunidades que se presentan para hacer dinero. Y eso nosotros lo hemos repetido tantas veces. Como haberle dicho que el salario que se le paga al promedio de los trabajadores en Luma multiplica por 3 en ocasiones el salario que se pagaba en la autoridad. Que los ejecutivos que Luma tiene, que para cualquier asunto nombran una persona, un ejecutivo, con $500,000 ya anuales, ya totalizan quizás 10, 15 millones de dólares al año. Y ese es dinero que pagamos nosotros. De manera que hay formas de evitar esos excesos para entonces hacer justicia primero a los abonados con un mejor servicio y más accesible económicamente. Y todavía habría espacio para hacerle justicia al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no hay la voluntad. Yo no sé qué intención es la que inspira a personas que solamente para ellos es válido lo que venga de su casa,
y no del vecino, porque en las comunidades precisamente lo que se da es la convivencia y se supone que en en las actividades políticas también es la convivencia, porque hay un bienestar que es común y es el pueblo. Y eso aquí no lo estamos viendo. Eh, por ejemplo, hay una noticia que surge de una vista pública que se dio la semana pasada con relación a cuántas querellas Luma no está atendiendo. Pues ellos tienen que admitir que hay un cúmulo de quizás 300.000 querellas y salen inmediatamente a decir que probablemente de esas querellas muchas fueron heredadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no precisan cuántas. Sale el procurador del ciudadano y dice que el año pasado, 2024, él recibió cerca de 2.000 querellas de los ciudadanos de este país que son abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que este año creo que va por unas 800 querellas y no son atendidas. Entonces se le ha dado un plazo, no sé si de 5 días o cuánto, para que ellos produzcan esa información que la tienen. Y yo les he relatado de mi propia experiencia donde me he quedado sin servicio y he tenido que comunicarme en un plazo no mayor de 2 o 3 horas varias veces porque dándole seguimiento a mi querella encuentro que ha sido cerrada en varias ocasiones y en una ocasión tuve que solicitar la asistencia del alcalde del pueblo para que me ayudara, porque era, y no era un capricho mío, era que yo veía que una brigada de Luma venía por allí por el área circundante y reponían un servicio y otros lugares, como por ejemplo el sector donde yo resido, pues no lo reponían. Y cuando tan pronto reponían un servicio, independientemente de cuántas personas estuvieran careciendo del mismo, pues cerraban la querella y todas las querellas relacionadas con esa avería. Pero eso parece que es el común denominador y es por eso que ese cúmulo de tantos cientos de miles de querellas están allí. Y eso es una gran muestra de lo que nosotros como abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos sufriendo por la calidad del servicio y en muchas ocasiones que el servicio podría estar a la mano con cambiar un fusible o cerrar un machete, pues eso vuela por los cielos. Ahí está el artículo del que estamos haciendo referencia, gracias a y es publicado por el periódico El Vocero, porque nosotros sostenemos que aquí nosotros no, nunca, nosotros tenemos por norma primero documentarnos para después hablarle de los distintos incidentes y asuntos que están ocurriendo con relación al servicio de electricidad, que es lo que nos compete. Y hay momentos que uno dice, bueno, pues entonces, ¿de qué hablaremos esta semana? Y de momento nos caen temas tan y tan diversos y en tales cantidades que el rato que estamos aquí conversando con nuestros radioescuchas y los demás internautas, pues no nos da, se nos quedan temas. Y esto parece que no va a acabar nunca. Y aquí hay otra de eso que estás hablando. Desde líneas caídas hasta poda, Luma Energy mantiene 302.923 solicitudes de servicio por ser atendidas, que lo estabas mencionando ahorita, para que vean, esto fue en el Nuevo Día. O sea, que esto es una tras otra. Pues y no creo que un Pero periodo... él alega, y perdona que ahí es que Sí. dice que fueron heredadas desde el 2021. O sea, en serio. Ya ellos Bueno, llevan 3 años. ¿Qué tú estás y no hablando del creo, 2021? y no creemos que un periódico y el otro que compiten por sus suscripciones, se hayan puesto de acuerdo para decir en términos idénticos una noticia con tal precisión. O sea, Correcto. no hay razones para dudarlo porque encima de eso, tanto la Cámara como el Senado lo dominan el partido que está en el poder y los presidentes de esas comisiones son simpatizantes de un bando
de un partido, digamos, no bando, para ser más respetuoso. Y aún así, pues, no tienen otra alternativa y la indignación también los invade, que tienen que reclamarle trabajo, presentar prueba de que qué es lo que están haciendo, cuánto es que ha costado, y cada vez es más profundo el hoyo en que se mete este operador, así como Genera, que no se habla mucho de Genera por una serie de razones que todavía no hemos traído a la atención pública, pero que lo haremos oportunamente y mientras tanto el pueblo paga las consecuencias. Ocasio. Mira, Pero hay que recordarle a los que nos escuchan que prácticamente cuando uno veía noticieros y entrevistaban gente que había radicado querellas en Luma y la queja mayor, yo diría que prácticamente a todo el que entrevistaban decía exactamente lo mismo. Dice, yo llamé, me cogieron mi querella, pero la próxima vez que llamé ya la habían cerrado la anterior y tuvieron que abrir una nueva. O sea, ese es el modo operandi de esa gente. O sea, y eso es indicativo de que no les importa el servicio al pueblo para nada. y súmale esto, el negociado de energía les ordena a la autoridad eléctrica, a Luma y a Genera, detallar cómo van a atender los daños no cubiertos por FEMA. Y una lista consolidada deja afuera 289 proyectos de transmisión y distribución. Y ellos siguen ocultando información entre ellos mismos. O sea, entre ellos mismos se mienten y se esconden información. Entonces, ¿cómo uno va a ayudar al otro si entre todos se mienten? Sí, Bueno, en ese extremo, yo quiero puntualizar de que esos 289 proyectos que se mencionan ahí, ellos han gastado en esos proyectos más de 400 millones de dólares. Y ahora le están diciendo al negociado de que lo sacaron de la lista de FEMA, o sea que no se van a cumplir, no se van a terminar. Y de hecho recibieron una orden recientemente del negociado donde ellos le piden explicaciones de cómo van a evitar que se pierdan esos 400 y pico de millones de dólares. Eso es un detalle más del fracaso que ha tenido Luma en la operación del sistema eléctrico de este país. pues hay que agregar que es que son 571 proyectos en el gran total, que si el negociado le ha pedido a las tres entidades, a Luma, a la Autoridad por las Alianzas Público-Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica que aclaren eso, significa que esas tres partes se pusieron de acuerdo para ofrecer esa información. O es que de momento se fueron a hacer proyectos sin saber si estaban cubiertos bajo los criterios de FEMA y ahora se dan cuenta que invirtieron, que gastaron una cantidad de dinero no autorizada y no hay forma de conseguir que se les reembolse. O sea que podríamos estar hablando entonces El lío puede ser mayor. de un Y si caos. quiere otro tema que ustedes han hablado, mire, es porque vean que aquí en este programa siempre ellos dicen la verdad y se documentan. La Junta objeta control de Puma sobre la entrada de petróleo similar al control del negociado, ¿verdad? Sobre el gas. Entonces dice aquí Oscar Serrano en Noticel que la Junta de Supervisión Fiscal avaló un contrato por un año con un valor de 1.000 millones para que la empresa Puerto Rico Energy provea combustible, conocido como Bunker C, que de eso nos ha hablado muchísimo ustedes para la operación de las plantas, pero dice que lo van a pagar como el combustible más caro, pues porque esta gente son los que administran por dónde llega ese Bunker C. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, estaremos pagando el combustible Bunker C más caro porque el suplidor escogido controla las instalaciones para descargarlo. ¿Y de quién ha hablado de eso en Puerto Rico? Ustedes, aquí, en este programa. Ese es el caso donde, no sé si los radioyentes recuerdan en una ocasión que hubo que ir al tribunal a exigirle mediante un interdicto a Puma que permitiera, que se hablaba de abrir unas válvulas, que era que permitiera el uso de sus facilidades para suplir combustible residual, que es el búnker C, a las plantas de Palo Seco y San Juan. Pero, ¿qué es lo que está pasando allí? Mire, es exactamente lo mismo que está pasando con New Fortress, que otro muelle adicional se le alquiló a Puma con, creo que Puma lo subalquiló más adelante, con los mismos criterios que se le alquiló el muelle a New Fortress. O sea, Exacto. ellos tienen dominio total del muelle y sus facilidades y nadie, si ellos no lo consienten, puede utilizarlo. Y fue entonces cuando hubo que comprarle combustible
a otra compañía más caro y todavía más caro porque hubo que utilizar las líneas que son propiedad del pueblo de Puerto Rico que estaban alquiladas a Puma. ¿Y quién se afecta en todo ese proceso? ¿El bolsillo de quién? El bolsillo del pueblo como abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y allí no hay distinción en cuanto a cuál es el partido que está gobernando, porque a la hora de pagar la factura no se paga ni el azul, ni el rojo, ni el verde, se paga en dólares y centavos. Y esa es la importancia que nosotros queremos puntualizar siempre, que la administración de un servicio tan esencial como es la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que estar servida de una forma más allá del lucro. La primera prioridad es ofrecer el servicio. Si como resultado de un buen servicio hay ganancia, eso es otra cosa. Pero en el caso de las compañías privadas, como son Luma, como son New Fortress, como son Puma, como son Genera, como es Lord y tantas otras, el lucro se da primero. Si como resultado del lucro hay buen servicio, pues muy bien. Pero si no lo hay, no importa, porque lo importante es esto. Pero todavía hay más. Podemos hablarle incluso de la saga del transformador del norte. La semana pasada le hicimos un recuento breve en cuanto a la cantidad de transformadores de mayor peso, capacidad y tamaño que para la década de los 70 la autoridad movió por sus distintos centros de transmisión, y son unos cuantos, y allí se instalan 2 transformadores de esos, los llamados autotransformers, que es de lo que se está hablando ahora. Exacto. Quizás 20 transformadores de 300 toneladas. Y déjenme decirle que nos escuchan, porque empezaron a hablar de 500.000 libras y nosotros, Ocasio lo trajo. Mira, 500.000 libras son 250 toneladas. Pues miren, nosotros en aquella época, con menos recursos, con menos tecnología, la autoridad instaló más de 20 transformadores de esos de 300 toneladas. Y no hubo el pueblo ni se enteró de eso y ahora vuelven y nos a entretenernos con el Exactamente. espectáculo de mover un transformador de un sitio a otro. Creo que ahora fue que se le dañó el trailer donde los tienen enganchados. Pero Mira, y que no se te olvide que el transformador que tanto show hicieron hacia Santa Isabel ahora fue decomisado en el fin de semana. ¿Y costó cuánto? 4 millones en transportarlo. 4 Y, millones moverlo sin las precauciones debidas y cuando lo probaron para instalarlo no servía. Porque eso requiere un trabajo bien cuidadoso, especializado, y ellos no tienen el peritaje, porque les recuerdo al pueblo que Luma es una compañía que nació después de la necesidad que tenía el gobierno de cumplir una promesa de privatizar el servicio de electricidad. Primero se creó la ley y después entonces fue que se formó la criatura que se llama Luma, que es una matriz, que es una subsidiaria de 2 matrices, ATCO y Quanta Services. correcto. De manera que aquí está permeando el lucro por todos lados y esa compañía a lo que vienen es a robar y ha quedado demostrado hasta el cansancio y nadie sale en defensa del pueblo. Todo es un show. Porque esas investigaciones que se están haciendo, a mí me gustaría ver qué resultados tendrían. Y cuando llega el momento cumbre, a la hora del desenlace, algo pasa que se suspenden las vistas y desaparecen los récords y no se cita más a ella. Y el pueblo se queda esperando. Y así no se puede, así no se puede. Ocasio, ¿tiene algo que agregar? Bueno, por supuesto, la legislatura hizo un show mediático también con esas vistas y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que todo lo que ha salido con relación a la administración de Luma, no hay una sola cosa buena que nadie pueda decir. Comenzando por lo de las querellas, ese número es tan exorbitante, 300 y pico de mil querellas. Esa pérdida de una posibilidad de que se pierdan sobre 400 millones de dólares en proyectos que no se van a hacer. ¿Cómo es posible que un proyecto que hicieron una evaluación luego de que pasaron todos los huracanes y demás, determinan que hay que construir o reconstruir algo y de momento ahora no hay que hacerlo? ¿Y qué va a pasar con el sistema eléctrico? ¿Alguien nos puede decir?
Habrá que preguntarle a la juez Taylor Swain tendrá esa respuesta a esa pregunta. A ver qué preguntarle entonces a ella. A ver. Todo es sin consecuencia, porque todo lo que ha pasado aquí desde que Alejandro García Padilla y, ¿cómo era? Donahue, Lisa Donahue, dejó de poner los chavos del sistema de retiro y vaciaron los almacenes antes del huracán María, todas las cosas que han pasado sin consecuencia. No ha pasado nada. La única gestión que parecía que iba a tener consecuencias fue la gestión que hizo el ex representante Luis Raúl Torres, cuando Luma empezó, que se vio a punto de meter preso por desacato a Stensby. Pero entonces cuando tomó la ofensiva, que ya era inminente el que tenía que tomarse decisiones, Sí. vino el presidente de la Cámara y lo destituyó de la comisión. Y se acabó el evento. Lo cayó a la boca y de aquello no se volvió a hablar. Ahora se habla de eso más tímidamente. El representante Párez y ahora uno de apellido Torres están allí haciendo un papel, pero perdónenme, la experiencia de todo esto, lo que yo he visto es que es para la grada. Y verdaderamente el pueblo ya no necesita más espectáculos, ni de movimientos de transformadores, ni de investigaciones, ni de emplazamientos. El pueblo necesita que se tome acción. Y aquí la única acción que efectivamente puede tomarse para que esto se empiece a arreglar es volver a la autoridad como una agencia de servicio público con una nueva ley orgánica que sirva al pueblo de Puerto Rico y que no esclavice el bolsillo de todos los abonados. Tenemos manifestación este miércoles que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Que es el 12 y luego es que tenemos un receso de dos miércoles. Sí, de Por San eso Gil y demás. vamos a dar unas instrucciones en la manifestación del miércoles precisas con relación a qué es lo que vamos a hacer en lo sucesivo, pero no significa eso que debido al receso se descontinúa la lucha. Es un receso y oportunamente y precisamente con todos los detalles le vamos a hablar de eso pasado mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana, frente a la Junta de Control Fiscal. Perfecto. ¿Algo más que se nos haya quedado, muchachos? Ocasio. Sí, para dejarle un detalle en la mente a que nos escuchan, estoy mirando la página de Genera y el sistema está consumiendo 2.630 megavatios en este momento y la unidad número 2 de Aguirre está fuera de servicio. Ay, padre. Fuera de servicio desde quizás aquella avería que tuvo cuando te dejó sin luz a ti. Exacto. El O 12 sea de que, noviembre. como hemos sostenido siempre, perdón, ese generador está herido de muerte y no va a terminar hasta que se envíe a la fábrica para su reconstrucción. Háganlo ya de una vez y dejen de estar dándole cantazos al sistema. Van a pagar el sistema nuevamente. Bueno, alguien está cobrando. Acuérdate que si aquel que era más pequeño cobraron 4 millones, ¿qué te voy a decir de este? Que ellos están hablando que es bien grande, tan grande, que así mismo va a ser el bill, la factura, por transportarlo o acabarlo de romper, no sé. Ay, padre amado. Bueno, lo que pasa es que cuando vivimos entre enanos y nos encontramos con gente de estatura normal, pues nos parece que estamos ante figuras descomunales. Y ese es el caso. Así es. Ay, amigos, que nos están sintonizando. Uno se tiene que reír para no llorar, porque la indignación es tanta que ya uno no sabe a veces ni cómo manifestarla. Esto está fuera de liga. Bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y José Ocasio, presidente del capítulo de Ponce de AJAE, por esta edición, y ya será el viernes hasta las 5:30 con el favor de Dios. Linda tarde. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.